Hola amigos, estamos aquí en C3 Negocios Inteligentes, nuevamente con un tema interesantísimo y nuestra invitada, compañera, consejera Elizabeth Solano, especialista en el área de impuestos. Buenas tardes, queridos amigos. Gracias por la posibilidad de escucharnos, de encontrarnos y de crecer juntos. Pues miren, hoy nos preguntamos, ¿será que hay algo positivo en materia fiscal en favor de los contribuyentes? ¿No? Pues, ¿qué creen? Que sí hay, poco, pero hay, y merece la pena destacarlo y hablar de esto e informarlo. Sucede, contador, que, ¿cuántos años de carrera ininterrumpida tienes, contador? Pues voy a cumplir en este año 26 años. O sea, ¿eres genio y empezaste en el kinder o qué? Pues muy, Más o muy joven, menos. Yo empecé muy también. joven, Yo amigos. llevo 20 años de carrera ininterrumpida. Bueno, pues entonces hablemos de esto, que hoy hemos sufrido cuántos cambios, cuántos sexenios, cuántas reformas fiscales. Hablemos de lo positivo. ¿Qué ocurre cuando tenemos un crédito fiscal? Sucede que la autoridad fiscal, entiendas el SAT, el IMSS, el Infonavit, la Secretaría de Finanzas, secretarias de Finanzas del Estado, de la República de donde nos vean, ejerce una facultad de fiscalización, ¿no? Ya va y ¿quién la atiende la facultad de fiscalización? El señor contador, a ver, vamos a atender la fiscalización. Vamos a entregar los documentos, papeles, la contabilidad, los estados de cuenta bancarios, todo lo que nos pide la autoridad, ¿no? Se desahoga ese procedimiento y como resultado, el 99.99% es resulta contribuyente que me debes esto más la fecha, y le suman y hacen sus sumas y restas y llegan a una cifra que es un crédito fiscal, ¿no? Así es. Y entonces, ¿qué hace el empresario cuando tiene un crédito fiscal? Cuando está notificado un crédito fiscal, de la mano de su contador. Bueno, eh, ¿qué es lo que hace? Primero, realmente identifica. Después de eh, recobrar el aliento, Sí, inhalar y es exhalar. complicado porque tú sabes que cuando te señalan un crédito o te terminan un crédito, el crédito va acompañado de la omisión que ellos están presuntamente determinando, La la autoridad. omisión Ujú. de la autoridad. Le suman unas multas, ¿no? Por cada rubro que para ellos está omitido, no lo Ujú. pagaron. Y por la época, imagínate si fue hace, no sé si te estás revisando, El ejercicio del fiscal 2022. 2022, lo actualizan y te cobran actualización y recargos, ¿no? Sí. Entonces, pues obviamente que cualquier empresario, tú, yo, cualquiera, pues claro que nos alarmaría estar en esa situación porque la cifra es grandísima, estratosférica. Entonces, el empresario realmente en ese momento puede estar en un pánico Sí. y por lo tanto puede llegar a tomar malas decisiones por esta razón, ¿no? Busca y demás y a veces se olvida de acudir, después de estar ahí con el contador, se olvida de ir primero con un área legal, como es tu caso. Ujú. Nosotros siempre recomendamos que Elizabeth, a través de, después de que se lleve a cabo el cierre total de la auditoría o previamente, se esté atendiendo a través de un abogado fiscalista, como es en tu caso, porque hay muchos engaños, ¿no? Sí. Tanto la autoridad siempre te busca que caigas en su juego y que por lo tanto entonces todos entren, tanto el contador, el empresario y todas las áreas entran en el juego de ellos. Pero ¿qué alternativas hoy? Porque pues siempre escuchamos para este 2026 cosas que ha tenido que ver con ajustes a los precios, baja productividad, fuera inversión y pues el empresario sigue en búsqueda de poder crecer. Pero, ¿qué alternativas podemos tener entonces hoy hablando de qué es lo bueno para el empresario hoy en caso de tener un crédito fiscal? Sí, básicamente existen 3 caminos. Uno es pagarlo. Ahorita vengo de atender un crédito de más de 4 millones y es a sacar de la cuenta bancaria los 4 millones y pagarlo. Lo cual financieramente, aunque se tuvieran los 4 millones, o se tuvieran los 3 millones, o uno, o 100,000 pesos, o 10 millones, o sea, no es el tema la cifra, sino el tema es el punto financiero que determine si hay que
pagar ese crédito si realmente se debe o si es producto de una injusticia o como en la mayoría de los casos, pues no se tiene para pagar un crédito fiscal. Entonces, el primer camino es pagar. La otra es, pues, firmar un acuerdo de pago en parcialidades. Nada más aquí habría que destacar que hay que garantizarlo, y ahí viene el detalle, y después pagar intereses porque pues se va a pagar a mensualidades ese crédito fiscal. Y el tercero, que es esencialmente una de las fuerzas en las que enfoco mis energías, es defender a los contribuyentes de ese crédito fiscal, es decir, irnos a un recurso o a un juicio contencioso administrativo. Me voy a centrar en esta tercera opción porque las otras tendrán su propia discusión y podremos comentarlos si les conviene y es necesario o podría ser pagar o no pagar y el tema del acuerdo de pago en parcialidades. Es más, escríbanos si quieren que profundicemos en estos temas. Pero vamos al de me voy y me defiendo ante el tribunal o con un recurso. Si voy y me defiendo ante el tribunal, existe la obligación de garantizar ese crédito fiscal. Recordemos que es un tema de los ingresos del gobierno, ingresos públicos, que deben ser, digamos, cubiertos, tutelados por el contribuyente. Entonces tenemos obligación de garantizar el interés fiscal de la autoridad traducido en ese crédito fiscal. Hay que garantizarlo, el monto que diga el crédito más actualización y recargos durante los siguientes 12 meses. Pensamos que ya tenemos la cifra exacta de cómo garantizar. Aquí curioso y me parece relevante transmitir y resumirles muy brevemente la historia de ese tema. La garantía hace 15 años, 18 años, lo cierto es que no le importaba a la autoridad. No, nadie se preocupaba por garantizar. Hasta que pasaba el tiempo, se daban cuenta que tenían el oficio y no porque no quisieran darse cuenta, sino la carga de trabajo, apilaban los números de expedientes hasta que llegaba acá, pues entonces a lo mejor ya hasta acabábamos el juicio, ¿no? No había espacio de tiempo para voltear a ver el tema de la garantía. Así fue antes, estimados. Después que ocurrió, dijeron, no, a ver, vamos a ponernos serios, vamos a agilizar, y esto es resultado de la implementación de las tecnologías de información, que en lugar de tener los expedientes así, tardarse 3 años en atenderlos o 2 años, pues ahora este mismo alterón de expedientes lo atiendes en menos tiempo, entonces te das cuenta en menos tiempo. Y a lo mejor estábamos en ese caso a la mitad del juicio y pues ya solicitamos la garantía, ofrecíamos la garantía. La ley siempre ha tenido un catálogo de formas de garantizar. El más recurrido siempre ha sido ofrecer el embargo en la vía administrativa de la negociación. ¿Qué significa? Bueno, que en papel la autoridad va a embargar el negocio. Pero ¿cómo? Está como muy alarmante eso. Sí, señor, es en papel. En el acta de embargo. Este documento va a ser la garantía. Y entonces ya como abogados íbamos, le decíamos autoridad, califícame la garantía, tribunal, concédeme la suspensión porque estamos en el trámite, en el proceso de calificación de la garantía, y no le íbamos. ¿Y qué creen? Acababa el juicio, ¿no? Ya no garantizábamos, nada más quedó en el papel escrito. ¿Qué ocurrió en los últimos 5 años? Porque ni siquiera hablo desde que se nació el buzón tributario en la vida de los contribuyentes, ¿no? Yo calculo que de los últimos 5 años que nació, o sea, no. Ahora sí que casi con reloj se está contando el día en el que ya puede cobrar la autoridad para verlo o te cobro colectivamente, te congelo las cuentas, o bien en el día 20, ejemplo, presentas demanda y ya estamos aplicados constituyendo la garantía. Eso había ocurrido hasta el 31 de diciembre de 2025. ¿Pero qué ocurrió en el 1 de enero del 2026? Dijeron, no, se me calman todos los contribuyentes, dijo el gobierno, ya solo se va a poder garantizar con billete de depósito, es decir, que se le transfiera el monto del crédito más 12 meses de actualización y recargos al Banco del Bienestar. Vamos a transferir esa cifra, vamos a pensar que el crédito esté en 33 pesos, más actualización y recargos 35 pesos. Por ponerlo ejemplo, ustedes pongan en los ceros que quieran. 35 pesos.
pues tras tu transferencia al Banco del Bienestar como un billete de depósito. Eso decía la norma a partir de enero del 2026. Que solo había que garantizar. Y si no podías garantizar, porque dirán ustedes, bueno, ¿y qué pasa si no tengo dinero? Pues había que probarle que no se tenía dinero. Y entonces habría que buscar otras maneras de garantizar, pero teníamos que agotar primero el tema de la transferencia comprando el billete de depósito. Y entonces, pues sí, iniciamos el año con esta noticia, con una carga complicada. Y también yo he visto en el tema empresarial que como hoy se va a reformular el convenio, el famoso TEMEC, pues las empresas que tienen aquí invertido su dinero en México, pues empezaron a ver eso mal porque dicen, oye, ¿cómo es posible que hoy te tengo que pagar primero para garantizar un crédito que no se sabe si es correcto lo que me estás determinando, porque eso es lo que tú dices cuando sabemos que la autoridad, aunque le entregues la información, Con todo el respeto todo al para la respecto de autoridad. entregas y demás, ya sea el Servicio de Administración Tributaria o las áreas locales, depende de quien te esté revisando el mismo Instituto Mexicano del Seguro Social, primero me pagas. Y entonces yo sé que ahora a través de toda esta presión empresarial mandó un decreto la presidenta que ya fue aprobado y que hay un cambio, ¿no, Elizabeth? En este caso, hay un cambio. Pues digamos que regresamos. Se quita la obligatoriedad de agotar el billete de depósito y volvemos al catálogo de las opciones que tiene el contribuyente para garantizar, entre ellos, sí, el billete de depósito, el embargo en la vía administrativa, em, una póliza, que eso es lo que incluso nosotros hemos hecho en estos últimos años, garantizar con una póliza de fianza, incluso piden los alcances de la demanda, logramos garantizar con una póliza de fianza, digamos, es un punto intermedio, no el extremo de pagar el crédito fiscal mediante la compra de billete de depósito, y tampoco exponer al contribuyente a que no se garantice y que se le congelen las cuentas bancarias, porque ese es el peor escenario. Y hoy por hoy que le congelen las cuentas bancarias a un empresario o un contribuyente, pues es algo bastante lesivo. ¿Qué hacemos? Hemos regresado, por eso decimos, es una buena noticia, regresamos a la posibilidad que tienen los contribuyentes de, al tener un crédito fiscal, que se tenga ese abanico de posibilidades de cómo garantizar. Por supuesto que hay créditos fiscales que su cuantía permite sí hacer esa transferencia y comprar el billete de depósito, lo hemos hecho. Nosotros siempre decimos en qué casos sí, en qué casos no, de la mano del contador, de la mano del empresario, para determinar qué procede, Así qué es es. lo que más conviene. Entonces, este tema que estamos tocando es a raíz de que nos han buscado y hemos estado atendiendo a los contribuyentes, han estado nerviosos, ¿no? Cómo atender esto y demás, y como Elizabeth es la parte legal y defiende a los contribuyentes, es la que se pone los guantes. Tocamos este tema porque sí hay una flexibilidad hoy de la rigidez que se había marcado hasta el 31 de diciembre del 25. Hoy estamos en abril de 2026 y ya cambió. Y Sí, para eso es muy importante porque financieramente el entregar recursos como era a través de un billete de depósito, pues prácticamente las empresas las nulificaban para seguir operando. Entonces, ha sido bueno el cambio, ¿no? sí, definitivamente nos regresa a una posición en la que el contribuyente puede elegir, tiene esas posibilidades a su alcance y depende, insisto, de las circunstancias, se decidirá qué es lo que más conviene. Así que es bueno celebrar las buenas noticias. De pronto nos volvemos un tanto críticos e incisivos de las cosas malas que hay, pero este definitivamente es una situación positiva. Es un decreto que salió publicado el 9 de abril del 2026. Por supuesto que hay un periodo de tiempo del 1 de enero al 9 de abril que pudo alguien estar en el hecho de la garantía con el billete de depósito, pues hay que solicitar expresamente a la autoridad la sustitución de garantía. En fin, cada caso es un traje a la medida, pero tengan la certeza que aquí los podemos ayudar, los podemos orientar, los podemos asesorar a fin de que pues encuentren
primero tranquilidad y paz y después un plan de acción para hacer frente al crédito fiscal que corresponda. Así es, y que financieramente ustedes no se vean afectados, puesto que, pues, haber tenido, no sé, 6 meses o un año a los auditores en casa y después haberles determinado una cifra cuantiosa, pues, imagínense, o sea, el tenerlos ahí depende de cómo haya sido su revisión, pero hoy existe esta posibilidad. Nosotros aquí en C3 Negocios Inteligentes estamos para ayudarles, revisarlos de manera integral. Somos expertos en las materias, materia fiscal, materia financiera, materia contable y en la defensa. Entonces, Elizabeth, ¿qué les diríamos como reflexión a nuestros seguidores de C3 Negocios Inteligentes? Lo primero que siempre insistimos aquí en estos foros, busquen consejo, ayuda, asesoría de los profesionales. No se dejen engañar porque la autoridad se vuelva su amiga y les diga, yo te voy a recomendar a alguien que te va a ayudar. La verdad es que lo que les va a hacer es les va a perjudicar, se va a volver más complejo el asunto. Entonces, número uno, acercarse al consejero, a un consejo, una asesoría, pues profesional, ética, que les diga las cosas como son. Segundo, que hoy por hoy, en medio de todas las vicisitudes que estamos viviendo en México y en el mundo, sigue estando a la mano los medios de defensa. Seguimos apostando a irnos a defender de créditos fiscales cuando son ilegales, cuando son injustos, cuando son extemporáneos, cuando pues son exorbitantes, los podemos defender. Los podemos defender en los tribunales. Lo importante, se lo decía hoy más temprano a una clienta, lo importante es saber dónde estamos parados. Y si ustedes están parados en un suelo firme donde están de la mano del profesional y especialista, pues debe tener un buen resultado ese asunto. Así es, Elizabeth. Entonces, nos llevamos esta reflexión. Efectivamente, sí hay beneficios para este 2026. Este es uno más. Platicaremos después en otro programa acerca de las facilidades administrativas que ha dado la autoridad al inicio de año con respecto a la ley de ingresos para aquellos que ya tienen adeudos o saben o posiblemente tengan adeudos, qué facilidades hay. Elizabeth, muchas gracias por estar aquí otra vez en C3 Gracias. Negocios Inteligentes. Gracias. Amigos, gracias a todos. Escríbanos, por favor. Elizabeth Solano, escríbanos, díganos sus dudas, en qué profundizamos para ayudarles. Así es, amigos, muchas gracias. Servidor Alfredo Álvarez, Elizabeth Solano de C3 Negocios Inteligentes. Síganos en las redes sociales y por favor no duden en inscribirnos porque nosotros sí podemos resolverle sus situaciones que se complican. Nosotros tenemos para todo ello solución. Gracias.